caballeros, Carlos Herrera. Pues es lógico que siendo de Valladolid, tierra de buen vino y de mejor cordero, se dedicase al pastoreo, aunque fuera pastoreo de almas. Él fue nombrado arzobispo de Sevilla en el año 82. Por cierto, algunas señoras se alborotaron cuando le vieron con ese aspecto de 007 contra el doctor No. Monseñor, lo que pasa que como Bond, James Bond, sonríe y no se inmuta, que es lo que por otra parte recomienda el libro de estilo de la diplomacia vaticana para negociar con personajes como Gaddafi o como Hassano o para casar a una infanta. Es sereno, firme, reservado pero dialogante, vive en palacio pero no está alejado de los pobres, posiblemente por el compromiso franciscano que lleva en su corazón desde hace muchos años. Él se llama Monseñor Carlos Amigo Vallejo. Don Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Don Carlos, usted está bien, ¿no? Muy bien, gracias a Dios. Don Carlos, ¿cómo pasó usted el día de Nochebuena? Pues este año ha sido una Nochebuena muy particular para mí, porque he tenido un regalo unos días antes maravilloso. 300 artistas andaluces me han regalado una misa de Navidad cantada, además, en favor de los drogadictos, de los enfermos del SIDA. Y esta Nochebuena yo he estado tan esponjado y tan alegre y tan feliz cantando con las canciones de Andalucía y en favor de unas personas a las que quiero entrañablemente. Fue efectivamente una iniciativa de mi querido amigo Pascual González en la Basílica del Salvador de Sevilla, cantaron. Sí, exactamente. Don Carlos, ¿qué cena un cura una Nochebuena? Pues en este caso, en el caso del arzobispo, puedo decir que yo ceno un poco de limosna, y lo digo en un sentido muy cariñoso. Son estas cosas de Andalucía y de Sevilla. Unas personas que preparan la cena para su familia y guardan un poco de su cena para sentar también al arzobispo en esa noche de Navidad, lo cual naturalmente pues es algo muy bonito. Es decir, que un cura, el día de Nochebuena, pues es uno más de esta familia, de todos los que festejamos a Dios. Y dígame, don Carlos, ¿quién se alegra más del nacimiento de Cristo? ¿La iglesia o los grandes almacenes? ¿Y sabe usted lo que quiero decir? Lo que ocurre es que es una alegría diferente. Los grandes almacenes tendrán su alegría porque esos días los dividendos pues son mayores, y las personas sencillas sobre todo gozan con la sencillez de tener a su lado a las personas a las que quieren, las gentes con las que a lo mejor no se hablaban durante el año, esa silla vacía que estaba en casa y que ha llegado el hijo que estaba haciendo el servicio militar, por ejemplo, y la gente sencilla goza y goza con cosas muy grandes y con unos valores extraordinarios, pero que no se pueden contar con dinero. Puede parecer irreverente, no lo es. Usted y yo pertenecemos a la iglesia en diferentes cargos, eso sí. Usted ha hecho más carrera que yo en la iglesia, las cosas como son. Pero, monseñor, estos días en los que celebramos que la iglesia lleva 2000 años, yo no he hecho un vistazo, más o menos, a las cosas. Si hace balance, uno se da cuenta de que la iglesia está en buen momento o los ha habido peores. En realidad, cuando uno empieza a cotejar el momento en el que vivimos con otras épocas, tenemos pues algo para decir, pues no estamos tan mal como estaban en aquella época, pero creo que lo importante es vivir intensamente el tiempo presente. Lo importante no es que estemos mejor o peor, sino que seamos justos, alegres, pacíficos, misericordiosos, y esto no lo da un recuerdo del pasado, o ni siquiera una memoria de aquello que va a suceder, sino que lo da el vivir conscientemente el presente. Qué tiempos tan difíciles nos ha tocado vivir, oímos muchas veces, como si fuéramos los grandes protagonistas de la historia. No, es nuestro tiempo y nuestros días, y gozamos y sufrimos, pero con nuestro tiempo. Don Carlos,
¿Por qué no es usted cardenal? ¿Por qué es usted fraile? ¿Porque hay algún cardenal que le tiene inquina o porque las cosas en la Iglesia son muy raras? Porque categoría para ser usted cardenal tiene. Muchas gracias, muchas gracias. Pues es el Santo Padre el que toma la decisión y por parte del Arzobispo de Sevilla estoy muy contento con las decisiones del Santo Padre. Y dirán ustedes que esta es una respuesta un poco excesivamente diplomática, pero ustedes que conocen pues la trayectoria de mi vocación, los lugares por donde he tenido que estar, si yo digo que no tengo apetencias de honores y de cargos, dirán ustedes que soy un tonto absolutamente rematado. Pero si les digo a ustedes que me gusta vivir lo inmediato, intensamente, pues por otra parte, ustedes saben que yo soy un fraile franciscano vestido de arzobispo y que a lo mejor, pues en las aspiraciones de un fraile franciscano no está precisamente ese tipo de honores. Ya. Le digo lo que dicen los más malvados, que precisamente el hecho de que usted sea fraile franciscano, es decir, esa imagen de la pobreza, de alguna manera, reverente, magnífica que han llevado los franciscanos, ¿eso no casa demasiado con una iglesia muy rica ahora mismo, manejada por otros? En realidad lo de la iglesia rica puede ser un tópico. Hay que mirar nuestras cuentas corrientes y verán cómo no son precisamente muy abundantes. Ahora sí, la iglesia, como todos sabemos, pues tiene un patrimonio, por ejemplo, cultural y artístico, que la Iglesia posee, administra, pero que no son bienes con una rentabilidad económica, ni muchísimo menos. De todas las formas, la pobreza, hay unas personas que la sentimos de otra manera. La pobreza no es tener mucho o poco, sino contentarse con tener a Dios como la gran riqueza de la vida. Dígame, don Carlos, ¿por qué se hizo usted cura? No lo sé. No lo sé. ¿Estaba usted un día en su casa y se dio cuenta o es un proceso largo, muy largo? Son muchas cosas. Si yo tengo que reflexionar qué fue aquello que motivó el que tomara este camino, tengo que decir que no han sido nunca las cosas, sino han sido las personas. A mí me embelesaron, me embelesaron un grupo de franciscanos que conocí cuando estaba en la Universidad de Valladolid estudiando medicina. Y encontré en ellos unas personas muy sencillas, que hablaban de Dios con un lenguaje muy humano, y aquello pues me fascinó. Después, al recorrer el camino, uno encontró también sus piedrecitas y sus cosas, pero Dios le va llevando a uno, y yo creo que las grandes decisiones no tienen una motivación muy simple. Dice, ¿por qué quiere usted a su hijo? Dígame por qué. Y posiblemente la madre tendría 10.000 razones para decir por las cuales quiere a su hijo, pero ninguna explicaría lo que de verdad, ¿por qué su hijo? Don Carlos, sus compañeros de la jerarquía católica, de alguna manera, entienden que el libro de estilo, por así llamarlo, del Vaticano, condena la homosexualidad. Y, por ejemplo, entienden que usted se reúna con colectivos de homosexuales, de gays y de lesbianas. Sí, perfectamente. El colectivo de homosexuales, de gays y de lesbianas me habían pedido pues una audiencia para charlar, y con mucho gusto, y estuvimos charlando un buen rato. Tengo que decir que también aprendí a comprender quizá algunas cosas que no había comprendido. Fueron unas personas exquisitamente correctas, en ningún momento dijeron nada que me pudiera molestar, y eran o son unas personas exactamente igual que los demás, con una forma de ser o con unas tendencias o como se quiera llamar, y yo quise evitar dos extremos. Por una parte, la falta de respeto a unas personas, pero también hacer como una especie de triunfalismo, pero qué persona más tolerante. No. Una cosa es la tolerancia y otra cosa es el respeto a las personas. No es el prepotente que dice, yo accedo y tolero que vengan ustedes a sentarse aquí a mi casa, sino al contrario, yo respeto la forma de ser de las personas. Otra cosa distinta es que se compartan comportamientos o actitudes.
pero esto ocurre con los homosexuales y ocurre pues con 1000 formas de ser distintas y de estar en este mundo. ¿Cómo les explicó lo que explica el Papa para evitar, por ejemplo, contagios del SIDA? ¿Cómo les explicó que lo mejor era la abstinencia? Ellos fueron muy correctos y no me pidieron explicación de nada. Me expusieron su situación, sus problemas, su marginación, el sufrimiento ante insultos que podían recibir. En una palabra, ellos no me pidieron nada, sino que me ofrecieron, por así decirlo, su situación y para que les ayudara a que se comprendiera pues un estado de marginación en muchas cosas. Si yo les hubiera tenido que explicar pues muchas de estas cosas, sobre todo hubiera seguido también este camino del respeto. No hagáis absolutamente nada que pueda ser malo para los demás, que les pueda humillar, que les pueda llevar una enfermedad, en fin, todas estas cosas. Don Carlos, usted siendo obispo de Tánger, fue enviado por el Vaticano a hablar con el líder libio Muammar el-Gaddafi. Exactamente, ¿cuál era el motivo de aquello? Había un encuentro islamo-cristiano y entonces el Vaticano, pues en conexión con el gobierno de Libia, organizaron un grupo de expertos en temas islámicos y también fuimos algunos obispos, expertos un poco en temas islámicos, pero sobre todo expertos en vivir en un mundo musulmán. En mi diócesis entonces, igual que aquí en Sevilla, tengo una diócesis de casi 2 millones de fieles, en su casi totalidad cristianos. Entonces estaba en una diócesis que tenía 3 millones de personas, de los cuales católicos eran escasamente 10.000. Y yo vivía con los musulmanes y quería a los musulmanes. Y les sigo queriendo. Y entonces era el testimonio de las personas que vivían allí, con los sentimientos exactamente igual que les podemos tener los cristianos. Y entonces sí, pues con este grupo de la Santa Sede fuimos a Libia con el decidido propósito de dialogar, de hablar, de escuchar, de no enfadarnos absolutamente por nada, de oír cosas que podían ser muy desagradables. Y gracias a Dios, a ese Dios que podemos decir con palabras distintas, de Libia, pues regresamos siendo amigos de unas personas con las que tantas cosas nos diferenciaban. El trato inmediato con un líder tan peculiar, si usted me permite la expresión, como Gaddafi, ¿es fácil? Es difícil, pero ciertamente una persona carismática, una persona que fascinaba no solamente al auditorio de los musulmanes o aquellos que podían ser sus fieles, sino que fascinaba a todos los que estábamos allí. Era realmente, o es, un hombre con un carisma muy grande y también con unas ideas quizá de un estilo o un nacionalismo que no se podía compartir. Pero nosotros no íbamos a hablar de política, ni de nacionalismos, ni de república líbica. Íbamos a hablar del diálogo entre personas y creyentes. Y este diálogo se realizó con algunas dificultades. Estaba el problema de Jerusalén muy fuerte, del sionismo en este momento, y también aparecía un problema muy cercano a nosotros, que era el de la mezquita de Córdoba. Pero gracias a Dios los resultados fueron, creo que, muy positivos y que hubo un acercamiento entre cristianos y musulmanes en Libia, un acercamiento con una finalidad. Nosotros tenemos una serie de hospitales, una serie de obras sociales y que necesitaban el apoyo porque los beneficiarios no eran ni cristianos ni musulmanes, sino unos hombres que necesitaban un cuidado y una ayuda. Otro de los marrones que le tocó a usted vivir fue el de la Marcha Verde, aquello sí que... ¿Se acuerda usted de aquellas épocas duras? ¿Cómo no me voy a acordar? Estos días que veíamos muchos reportajes de la transición y tuve que entrevistarme en esos días, entre otras personas, con el generalísimo Franco. Y a mí me daba pena, en un sentido lo digo lleno de cariño y de respeto a esa persona,
un hombre mayor, enfermo, y que yo tenía que hablarle de unos problemones increíbles, como el enfrentamiento en el Sáhara era casi inevitable. Y tuve que vivir aquellos días, incluso hacer de mediador en un tema de algunos rehenes que habían tomado y que estaban en Tinduf. Y aquellos días, pues Dios da mucha fortaleza. Y a veces oían, bueno, pues este es el último día que ustedes van a estar vivos, todas estas cosas que a veces dicen personas un poco así, incontroladas. Pero en ese momento era cuando había que estar allí y había que estar serenos, y si siempre trabajaba por el entendimiento entre las personas, aquellos días tenía que esforzarme muchísimo, muchísimo más. Y entonces la Marcha Verde, pues para mí es un recuerdo difícil, es un recuerdo doloroso, pero al mismo tiempo es el recuerdo de unos momentos en los que encontré muchísimas personas, y lo digo en honor de algunos políticos, muy conscientes de lo que aquello significaba para el futuro de España. Una vez me contó usted una cosa, don Carlos, una cosa llena de ternura. Yo le voy a pedir, si usted me permite la pequeña indiscreción de contarla a todos ustedes. Usted solo se ha peleado una vez con alguien, y fue cuando era usted jovencillo, y con la envergadura que usted tiene, me imagino que le chafaría la cabeza, porque a no ser que el otro fuera Mike Tyson, que no lo dudo. Usted creo que se ha arrepentido toda la vida de aquello. Pues no solamente me he arrepentido, sino que algunas veces hasta he tenido la tentación de escribir a uno de estos programas en que buscan a las personas que se han perdido y decirle cuánto me gustaría encontrar a esa persona, que ni sé el nombre, ni dónde vive, ni nada. Y bueno, eran juegos de chiquillos, ¿Pero ¿no? lo dio usted bien? No, estas cosas de chiquillos, que nos peleamos y cosas así. No, si fue una cosa, pero no sé por qué. Quizá porque en esos sentimientos de niño yo me di cuenta que no tenía razón el haberme peleado con esa persona, que era una persona excelente, ¿no? Y entonces, de estas cosas que te quedan siempre es una tontería, ¿no? Como decir, qué satisfacción el decirte, en fin, que me he acordado muchas veces que te tenía que dar un abrazo muy fuerte. Claro. Muchas feligresas le habrán dicho que tiene usted un aspecto de galán de cine envidiable. Bueno, esto me cuesta un poco trabajo así, pero bueno, pues sí, algunas veces, o que uno va por aquí o por allá y te piropean. Bueno, lo digo con una enorme sencillez. Pues miren ustedes, a cualquiera nos gusta más una palabra amable que una displicencia. Y el arzobispo, por muy arzobispo que sea, es también persona. Le hago la última pregunta. Y es una reflexión que a veces, yo que he tenido la fortuna de hablar en algunas ocasiones con usted, acostumbro a hacerle. ¿No convendría que los católicos fuéramos a veces un poquito más cristianos? Sí, ciertamente. Ciertamente. Que fuéramos mucho más fieles al Evangelio. Que fuéramos como más originales. Quizá en este sentido, no de católico en el sentido universal, de que a veces el ropaje exterior pues hace que no nos acordemos de la verdadera interioridad del cristiano. ¿Me quiere usted acompañar, don Carlos, hasta esta mesa? Porque esta es la mesa que nosotros hemos preparado hoy para la cena de Nochevieja. Pues en Nochevieja voy a cenar con las personas que viven conmigo en el Palacio Episcopal, y después, tradicionalmente también, el tránsito del año viejo al año nuevo lo hacemos pues celebrando pues la misa. Y saben ustedes qué emocionante cuando al dar las 12 uno está allí rezando y oye pues la alegría de la gente, y esa alegría es oración también. Cada uno reza a su manera, y en esa noche que comienza el nuevo año pues se bendice a Dios también, pues tomándose una copa de champán y una cena tan exquisita. Felicidades. Gracias, señor.